Hola, mi querido amigo. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema que yo sé que tú conoces y que la gran mayoría del mundo, cristiano, religioso, católico, todo el mundo conoce ese tema acerca del Padre Nuestro. Solemos decir, repetir muchas veces el Padre Nuestro, orarlo, porque en él hallamos una oración modelo que Jesús nos dio. Pero en esta ocasión quiero invitarte a analizar palabra por palabra lo que quiere decirnos a ti y a mí ese Padre Nuestro que muchas veces oramos o que rezamos, pero que muchas veces no tenemos en cuenta el significado de las palabras que eso implica. Que así te invito a que en esta ocasión estés atento y junto conmigo estudiemos este tema, el Padre Nuestro. Bien, la oración modelo de Jesús que se registró en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9 en adelante, Jesús dijo la oración modelo. ¿Por qué? Porque sus discípulos habían preguntado a Jesús, Señor, ¿cómo podemos orar? Enséñanos a orar. Y así entonces Jesús les dijo, bueno, hay una forma importante y les dio un modelo para orar. Y este modelo es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y entonces, ese Padre Nuestro, conocemos que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos del mal. Ahora vamos a analizar palabra por palabra. Padre nuestro. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, ¿qué estamos queriendo decir? Bien, primero que todo, estamos diciendo que Dios es nuestro Padre. Estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre Celestial. Y estamos reconociendo que nosotros somos sus hijos. No podemos decirle Padre a alguien a quien no conocemos, reconocemos como Padre y por lo tanto a quien nos sometemos como hijo. Recordemos, todo Padre tiene autoridad sobre su hijo y todo hijo se somete a la autoridad, a la voluntad de su Padre. Mira algo importante, Jesús mismo nos enseñó que cuando oramos debemos reconocer, debemos aceptar que Dios es el Padre, que su Padre, el Padre de Jesús, es nuestro Padre también. Como dice Hebreos 2:11, que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos hermanos de Él, porque somos hijos del mismo Padre Celestial. ¿Sabes algo importante? Reconocer a Dios como nuestro Padre, reconocer que somos hijos de Dios, también implica dos cosas fundamentales. Primero, es que reconozco a las demás personas como mis hermanos. Es por eso que cuando nosotros creemos en el mismo Dios, cuando tenemos las mismas creencias, por así decirlo, nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un mismo Dios. Y todas las personas fuimos creadas por Dios. Y por lo tanto, debemos amarnos como hermanos. Debemos considerar a nuestro prójimo como nuestro propio hermano. Así como yo amo a mis hermanos, amo a mi familia, respeto a mi familia, como con todas las personas, como hermanos que venimos del mismo Padre Celestial, debemos amarnos mucho, mutuamente. Mira, por ejemplo, lo que dice Juan en su primera carta. Allí en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Sabes que Dios nos considera a nosotros como sus hijos? Él se considera a nosotros como un Padre Celestial. Y como hijos de ese Dios, de ese Padre Celestial, tenemos los más grandes privilegios, las más grandes bendiciones, si tan solo decidimos aceptarlo como nuestro Padre. Padre nuestro. Esta frase implica mucho. No es solamente decirlo a la deriva, es reconocer que Dios es nuestro Padre, que yo soy su Hijo y que las demás personas son mis hermanos. Y por lo tanto debemos amarlos.
Allí en 1 de Juan, el capítulo 3, versículos 10 y 11, mira lo que nos dice. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabes? Somos hijos de Dios y por lo tanto todas las personas somos hermanos. Y debemos amar a todas las personas sin distinción, porque todos somos hijos de Dios. Somos hermanos en la fe. Somos hermanos en Cristo Jesús. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, tampoco debemos avergonzarnos de llamar hermano a todas las personas, no importa quién sea. Por eso no debemos vivir en enemistad. Por eso debemos amar a todos sin importar su condición. Si esto lo pusiéramos en práctica cada vez que oramos o rezamos el Padre Nuestro, seríamos mejores personas y manifestaríamos más claramente el carácter de Jesús. Cuando decimos Padre Nuestro, está diciendo que Dios es tu Padre, que tú eres sus hijos y que todo aquel que te rodea es hermano tuyo y por lo tanto, como dice la palabra de Dios, debemos amarnos unos a otros. De allí mismo, 1 de Juan, el capítulo 4, versículos 7 al 11, mira lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Eres hijo de Dios? ¿Reconoces a Dios como tu Padre? Cuando dices Padre Nuestro, entonces debemos amarnos unos a otros. Y el segundo punto fundamental al decir Padre Nuestro es que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, así como Jesús también la hizo. Mira lo que dice allí, en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 16, el versículos 26 y 27, dice así. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Decir Padre Nuestro, además de reconocer a Dios como nuestro Padre, reconocer que somos sus hijos y de amar a todas las personas como mis hermanos, también debemos amar a Jesús, debemos obedecer a Jesús. Todo hijo debe ser obediente a su Padre. Y si tú no obedeces a Dios, entonces cuando dices Padre Nuestro, estás diciendo mentiras, porque entonces no reconoce a Dios como Padre. Todo aquel que no obedece a su Padre es porque no se identifica como hijo de Él. Entonces la invitación hoy es que cada vez que tú digas en la oración, Padre Nuestro, reconoce que Dios es tu Padre, que tú eres su hijo, que debemos amarnos unos a otros, todas las personas por igual, sin distinción, no haber enemistad, no haber odio, no podemos tener enemigos porque somos hermanos. Y segundo, obedeces a Jesús, obedeces a Dios, obedeces su palabra, practicas, pones en práctica lo que Él hace, porque esto es lo que hace un buen hijo. Un buen hijo obedece a su Padre en todo aquello que es para su bien. Te invito para que en el siguiente video veamos la segunda parte del Padre Nuestro, esa que dice que estás en los cielos. ¿Qué significa esa frase cuando decimos que estás en los cielos? ¿Qué implica para nosotros cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos? Bien, ya vivimos la primera parte. Te invito a que no te pierdas la segunda. Dios te bendiga.